Y en este video intentaremos explicar cómo es que se define la notación polar de un vector. Cuando expresamos un vector en notación polar, lo estamos indicando con todas sus características, con su módulo, con su dirección y con su sentido. De esa manera se expresa de la siguiente forma. Si fuera una fuerza, sería F, con la flechita que indica que se trata del vector, no solamente de su módulo, e indicaremos módulo y el ángulo. ¿Qué ángulo? Esa sería la pregunta. Para medir el ángulo vamos a tomar en cuenta los cuadrantes, como los conocemos ya desde matemática, y para medir los ángulos vamos a tomar como referencia el eje de las X en su sentido positivo. Ese será nuestro cero. Si mido el ángulo en sentido antihorario, esos valores serán positivos. En cambio, si los anoto en sentido horario, serán negativos. A veces es más práctico anotarlo en sentido horario cuando son ángulos que están entre el primer y segundo cuadrante, y a veces es más práctico anotarlos en valor negativo utilizando el sentido antihorario cuando están entre el tercer y cuarto cuadrante. Acá tengo un ejemplo. Estos vectores están representados con la escala 1 centímetro 10 newton. Detengámonos en el primero. Nuestro primer vector F1, si ustedes colocan la regla, pueden determinar a partir de la escala cuál es su módulo. Si ustedes observan, ese vector mide aproximadamente 5,7 centímetros, por lo tanto su módulo es de 57 newton. Si apoyamos el semicírculo de manera que el origen coincida con el origen del sistema de coordenadas, podemos medir el ángulo y observar que el ángulo es de aproximadamente 33 grados. Por lo tanto, nuestro vector F1 completamente definido es de 57 newton y como esto fue medido en sentido horario, son 33 grados positivos. Un ejemplo con ángulo negativo podría ser F2. F2 es un vector que está en el tercer cuadrante, cuyo módulo lo determino nuevamente con la misma escala, porque está representado con la escala de 1 centímetro 10 newton. Al medir podemos ver que mide 5,5 centímetros, lo que equivale a 55 newton. Luego ubicamos el semicírculo y registramos la medida del ángulo, que ahí está, me quedó mal expresada, la vamos a corregir. Si ustedes miran, no es 75 grados, es 115. Ya lo vamos a estar corrigiendo. Por lo tanto, como está en sentido horario, son menos 115 grados. Nuestro vector queda completamente definido en 55 newton y menos 115 grados.